Hola, buenas tardes. Bienvenidos al estudio de esta semana, este Shabbat, correspondiente a la porción de Yitro y el nombre de Dios 63, Anahuel. Vamos a compartir el material para comenzar. Am, ¿Ya se mira? ¿Todavía no? No, todavía no. A ver, está lento. Ya. ¿Ya? Sí, ya se ve. Sí, ya Muy, se ve. muy bien. Entonces, Anahuel 63. Estamos a 9 nombres de Dios de completar el primer ciclo. Les comento que una vez cerrado el ciclo lo vamos a volver a iniciar, pero en otra, digamos, en otra profundidad de estudio y de aplicación también. Armando, ¿nos puedes ayudar a coordinarlo, por favor? Sí, claro. Tenemos el nombre de Dios número 63 que se llama Son, Ain, Nun, Bab. Ain regido por Capricornio, Nun por Escorpio y Bab por Tauro. Ain vale 70, Nun 50, Bab 6. Tenemos un total de 126, que eso se reduce a 9. Dice, tenemos tantas bendiciones en nuestras vidas que llenan nuestra existencia, pero no estamos conscientes de esos tesoros espirituales porque nuestra satisfacción nos lleva a la complacencia. Damos por hecho cosas importantes. En consecuencia, debemos perder algo a fin de despertar nuestro deseo por ello. La luz quiere darnos todo, pero nosotros tenemos que tener el deseo de recibirlo. Cuando experimentamos el dolor de perder algo cercano a nuestro corazón, un deseo se despierta dentro de nosotros, pero hay una forma mucho mejor de activar todos nuestros deseos de luz sin necesidad de perder algo. Esto se llama apreciación. Cuando verdaderamente apreciamos cada cosa, sentimos que lo tenemos todo. Y es así cuando en realidad nos es permitido tenerlo todo. La meditación dice, apreciación, gratitud, agradecimiento. Estos nobles atributos son provocados por este nombre. Infundidos con estos atributos, retenemos y disfrutamos todas las bendiciones y tesoros de nuestra vida. Ya está ahí. Muy bien. Corto, gracias, Armando. Corto, pero muy sustancioso. Ah, es Como siempre, vamos a ver que está muy vinculado con la energía de la porción de esta semana. Y hace mucho énfasis esta energía de este nombre de Dios en el agradecimiento. A nosotros se nos inculca ser agradecidos por todo, por todo lo que llega a nuestra vida, lo bueno, lo agradable y también lo desagradable. Porque, como ya sabemos, en realidad todo es para bien. Y nada es casualidad, nada es cosa del azar, sino que es justo, lo que llega a nuestra vida es justo lo que necesitamos en ese momento para nuestro proceso de evolución. Entonces, por más desagradable que parezca una situación, si somos, eh, ¿cuál es la palabra? Pues conscientes, vamos a ver que en realidad es algo que debemos agradecer. Eh, Algo que, perdón, algo que sucede mucho, a veces hay personas que llegan a nuestra vida y nos alteran, nos irritan, y en lugar de agradecer, pues literalmente deseamos casi todo lo contrario para esas personas.
pero en realidad esas personas no están más que siendo el medio para que se activen esas situaciones en nuestra vida que tenemos que trabajar. Y entonces, cuando realmente somos sinceros con nosotros mismos, con nuestra búsqueda, no queda más que agradecer a esas personas, porque a través de ellas se nos está dando la oportunidad, una vez más, de corregir, de mejorarnos. Y bueno, hay muchos ejemplos de esto, mucho que comentar, pero quiero ver si ustedes tienen algo, alguna experiencia que compartir al respecto. Nada. Entonces nos dicen aquí que una de las maneras de tenerlo todo o que se nos otorgue todo es realmente ser agradecidos, realmente, honestamente, verdaderamente ser agradecidos. Y, a ver, utiliza otro término también. Dice, hay una forma mucho mejor de activar todos nuestros deseos de luz sin necesidad de perder algo. Esto se llama apreciación. Es decir, valorar, valorar las cosas que nos da la vida, que tenemos, eh, y agradecer. Bueno, entonces, pues si no tienen más comentarios, vamos al otro material. En lo que cambio de material, quiero ver si alguien tuvo oportunidad de leer, de repasar, de recordar esta historia, esta porción de Yitro. ¿Qué recuerdan de Yitro, de los ciclos anteriores? Yitro era el suegro de Moisés y Sí. era también uno de los consejeros del faraón, Ajá. de los tres consejeros así importantes del faraón. Y una de las cosas importantes que tuvo, porque justo en esta paracha se entregan, está lo del monte Sinaí, se entregan los que se llama, lo que conocemos nosotros como los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos. Pero Ujú, curiosamente esta paracha se llama Yitro, que es el suegro de Moisés, que al parecer pues fue un sacerdote donde se convierte al, porque vio vamos a decir, las cosas que Hashem hizo por el pueblo de Israel en su salida a Egipto. Entonces, es uno de los que se van, como dice, aparte que pues era su suegro, se va y se convierte al monoteísmo, por decirlo de alguna manera, y hace una gran transformación. A mí la enseñanza que me deja Yitro es de que realmente todos como que tenemos la oportunidad pues ahora sí, de dejar de hacer, de salir de dejar al faraón, o sea, al ego, de dejar Egipto, la esclavitud, y marchar a la tierra prometida, ¿no? Hacia uno mismo. Entonces, eso es lo que me deja a mí, Jitro, la enseñanza es esa principal, de que tenemos esa oportunidad y que hay que ser como Jitro también, ¿no? Y con el ejemplo tratar de aportar a nuestros semejantes que el cambio es posible, ¿no? Que se puede ir cambiando patrones
de conducta y buscar una mejor, sí, una mejor versión de uno mismo y irla puliendo, irla modificando como Jitro lo hizo, ¿no? Creo que le dicen Goy, era, no era una persona que estudioso de Torah, pero que se convierte a los estudios de la Torah porque se convenció, insisto, de lo que vio, ¿no? Y de los milagros perdón, sí, atravesó, pues, ¿no? El mar cuando se abrió y con eso se convenció, entonces, insisto, hay que ser como, como Jitro. Hasta ahí mi comentario, gracias. Muy bien. Gracias, Armando. Eh, tiene este, mucho de acertado tu comentario, porque es todo un mensaje, toda una enseñanza que nos trae esta porción, esta parashá de Yitro. Antes, ¿alguien más quiere comentar algo antes de empezar? ¿Yo? Bueno, miren, efectivamente, yo, gracias a Dios, le agradezco mucho a Hashem. No dejo de maravillarme de que de la forma en que está escrita la Torá, porque nos relata una historia social completamente, pero tan coherente, tan lógica, tan coherente, pero a la vez está hablando de cosas mucho más profundas, cosas mucho más más elevadas. Eh, y es cuestión de recurrir a las técnicas, a las herramientas de la Kabbalah, del árbol sefirótico, etcétera, para darnos cuenta de que hay mucho más ahí que lo literal. Efectivamente, Yitro socialmente era el suegro de Moshe y era un sacerdote de Midian, y dice, y era considerado un mago negro, era tenía mucha capacidad y pero servía al faraón en el aspecto de mago negro. Pero había una situación. El faraón también era una persona muy sabia. En esa no se podía llegar a ser faraón si el personaje no era de alto conocimiento, alta sabiduría. Aunque lo utilizaran para las cuestiones físicas, materiales, etcétera, pero eran personajes de mucha sabiduría. El punto es que ellos adoraban a ciertos dioses específicos, por ejemplo, a Ra, eh, era el dios egipcio. Eh, y entonces, a través de la magia negra también adoraban a otras deidades. Hashem estaba determinado a hacerles ver que debían adorar a un único Dios, al único Dios supremo, que era él, Hashem. Entonces, por eso fue toda esa batalla entre Hashem y el faraón, con las plagas y no querer dejar ir al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. El motivo principal era el asunto del monoteísmo, como comentó Armando. Ellos no querían de adorar a sus dioses y Hashem quería que se le reconociera a él como único Dios. Bueno, entonces, pero en vista de Yitro, al ver que nada pudo detener a Hashem
las indicaciones de Hashem. Por parte del faraón, no hubo fuerza que combatiera contra los decretos de Hashem. Las 10 plagas, luego la apertura del Mar Rojo, la guerra contra Amalek, etcétera, etcétera. Entonces, a Yitro, que era un personaje muy inteligente, no le quedó otra más que hacerse a a esa energía superior que es Hashem. Y vamos a ver cómo y qué significa también que Yitro se haya vuelto hacia esta energía, hacia este aspecto de Hashem. Esta parashá empieza en 18, Éxodo 18, y el primer versículo es este que está aquí. Dice, oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todas las cosas que Dios había hecho con Moshe y con Israel, su pueblo, y que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Tomó Yitro, suegro de Moshe, a Tisfora, la mujer de Moshe, después que él la envió, y a sus 2 hijos, uno de ellos, Gershón, porque dijo Moshe, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada del faraón. Y Yitro, suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de vino a Moshe en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Bueno, en el esfuerzo de tratar de ver qué más hay detrás de esto, de este suceso social histórico, analizo algunas palabras bajo la perspectiva cabalística de la gematría. A decir verdad, solo analicé las 2 primeras palabras. Oyó. Oyó viene de la palabra hebrea shamá, que no alcancé a anotarla aquí, que tiene gematría 410, que se reduce a 5 y que significa advertir, oír inteligentemente, con obediencia. Está vinculada con Geburah, que corresponde a la quinta séfira. No lo puse aquí, pero está vinculada por ser la quinta séfira y está relacionada con Elohim. El aspecto divino en Geburah es Elohim. Entonces, oyó quiere decir obedeció a Elohim. La primera palabra, obedeció a Elohim. Yitro tiene gematría 616. Esta sí está escrita aquí arriba, nada más que no alcancé a llenar eso. Pero aquí la ponemos, miren, rapidito. Ahí está, Yitro tiene gematría 616, 400 de la Tab, 200 de la Resh, 10 de la Yud y 6 de la Bab, que se reduce a 3 y que se reduce a 4. Vinculada con la palabra Amkot, también de la misma gematría, que significa cosas profundas. Vinculada con Karub Memeshiach, de la misma gematría, y que significa querubín con alas extendidas. También se vincula con la palabra Abai, que es gematría número 13, y que significa el deseo de Yah, la primera mitad del gran nombre, el anhelo del padre por la madre. Estamos hablando de Binah al revés, de Jogma por Binah. La primera mitad en busca de la segunda mitad, vinculada con Ahabá, gematría 13, que es amor o amoroso, y con Eaj, de la misma gematría, que significa a la luz, y por último con Ahbá, que significa agua,
que es el elemento de la columna derecha. Entonces, la palabra Yitro tiene en sí todos los siguientes contenidos. Las cosas profundas provenientes desde los querubines, el deseo de Yah y la búsqueda de la segunda mitad del proceso espiritual. Se volvió amoroso, siguiendo a la luz a través de la columna derecha. Entonces, esas dos palabras, oyó Yitro, nos está diciendo la Kabbalah que en realidad lo que hizo fue obedecer al Elohim con todas estas cualidades, en búsqueda de las cosas profundas provenientes de los querubines, el deseo de Yah, eh, y la búsqueda de la segunda mitad del proceso espiritual. Tuvo que volverse amoroso para poder hacer eso, porque recordemos que por afinidad de forma no podemos estar en sintonía con la luz o con algún aspecto divino si no tenemos afinidad de forma con él. Entonces Yitro se tuvo que volver amoroso, seguidor de la luz y de una manera verdadera, eh, a través de la columna de la derecha, porque está vinculado con el elemento agua. Entonces, miren, todo esto ya nos da un indicio de todo el trabajo que se tuvo que hacer este personaje Yitro y de todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros, este, para hacer el mismo trabajo, porque de eso se trata. Yitro en realidad es una identificación de nuestros rasgos propios. Entonces, este es un trabajo que tenemos que hacer. Eh, Pasar de la columna izquierda, lo cual normalmente es en la primera que nos identificamos por nuestra naturaleza física. Yitro también está muy relacionado con el deseo de recibir solo para sí mismo. Entonces, al pasarse a la columna de la derecha, ese deseo prevalece, pero ahora es un deseo de recibir para compartir a los demás. Y miren, vean esto, Yitro era un personaje grande, grandioso, elevado, a tal grado que fue consejero de Moshe, e incluso Moshe lo buscaba en varias ocasiones. Esto a mí, de manera personal, me recuerda el asunto del bautismo, de los bautismos, de los bautizos. Déjenme recordar cuando llegó Juan el Bautista, la gente creía que él era el Mesías y él les dice que no, que él viene a preparar la llegada del Mesías. Y a él le tocó bautizar a Jesús en el Jordán. Entonces, algo parecido, Yitro es un personaje necesario para el trabajo de Moshe en esa era. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, si no hay comentarios, continúo. Entonces, dice, esta porción, antes de que se me pase, porque creo que no viene aquí, pero para darnos una idea de lo grande que era Yitro, este, observemos que en esta porción se revelan los 10 enunciados, o mayormente conocidos como los 10 mandamientos. Y es algo trascendental, súper trascendental. Y sin embargo, el nombre de la porción, en lugar de ser los 10 enunciados, es Yitro. Eso habla, este,
bastante de la importancia de este personaje o de este trabajo representado por Yitro. Entonces, en esta porción se trata sobre la entrega de los 10 enunciados en el monte Sinaí. La revelación de la inmortalidad en este mundo. La esencia de todo está aquí para nosotros, en los 10 enunciados. Cada persona viene a este mundo con un propósito específico que es único para esa persona, así como con un propósito general que todos compartimos, la corrección espiritual o tikkun, el tikkun olam, que es la corrección global, los efectos negativos de vidas pasadas. Transformar y limpiar este equipaje es la forma en que logramos nuestra corrección y finalmente nuestra perfección. Antes de que se me pase, acá a la izquierda está un esquema del árbol sefirótico y el vínculo de cada sefirá con los enunciados y con las plagas. Recordemos que las plagas representaban un trabajo profundo que teníamos que hacer en la oscuridad, en lo negativo, representado por el aspecto adverso de cada sefirot, de cada sefirá, a través de los planetas vinculados con ellas. Entonces, en ese esquema podemos encontrar el vínculo. Por ejemplo, el primer mandamiento está vinculado con Keter y la 10ª plaga. El segundo mandamiento con Jogma y la 9ª plaga, y así sucesivamente, hasta el 10º mandamiento con Keter y la primera plaga. Hay dos formas en las que podemos completar nuestra corrección espiritual. La primera empieza dándonos cuenta de algo, tomando conciencia. Cuando nos miramos a nosotros mismos y decimos, esto no es lo que quiero ser. Alguien que se limita solo a tomar de los demás. Quiero ser una persona que da, servir, apoyar, colaborar. Como resultado de este entendimiento, empezamos nuestro trabajo espiritual. Esto en sí mismo es un logro. Vernos a nosotros mismos claramente y tomar la decisión de cambiar supone un gran paso hacia adelante. Nuestra naturaleza como seres físicos es ser dominados por el deseo de recibir solo para uno mismo, es decir, viviendo en la columna izquierda. Venimos a este mundo con nuestras manos cerradas en pequeños puños, como si quisiéramos agarrar todo para nosotros mismos. Salir de este estado mental y comprometernos con la espiritualidad es realmente asombroso y no le ocurre a todo el mundo al mismo tiempo. A la mayoría de las personas les lleva muchas vidas descubrir esta claridad interna que les permite diferenciar entre lo que son en comparación con la persona que quieren ser. Aún así, el propósito de la vida sigue siendo el mismo. Todos estamos en este mundo para completar nuestro tikkun. De hecho, el estar en este mundo es porque nuestro ser, nuestra esencia lo ha pedido. Y no es algo directo, ¿eh? El alma solicita encarnar para venir a tener experiencias materiales, experiencias físicas, emotivas, mentales, etcétera. Pero sin embargo, tiene que pasar un proceso para poder que se le otorgue digamos, ese permiso de encarnar. Bueno,
El caso es que estar aquí digamos, la escuela en la que venimos a hacer ese trabajo de corrección. Bueno, eso aunado a que ya hemos estado aquí en muchas otras ocasiones, aquí o en otras dimensiones, incluso posiblemente más densas, ¿eh? Bueno, para aquellos que no son conscientes, el proceso de Tikkun sigue teniendo lugar, aunque a través de los acontecimientos externos y sus efectos. Si no llegamos a ver voluntariamente la necesidad de cambiar, acabaremos viéndola y teniendo que cambiar a través del esfuerzo, del rigor, del dolor y el sufrimiento que el universo nos enviará como efecto de nuestras propias acciones. No es que el universo quiera enviarnos dolor, sino que nosotros lo generamos como por la ley de causa y efecto a través de nuestras causas, precisamente, de nuestras acciones. Recordemos, cada falta que cometemos, pues va a tener su consecuencia, su reflejo, su efecto. Algunas llegan en una misma encarnación, otras no, necesariamente hasta después. Y como llevamos muchas vidas, miles de vidas, millares de experiencias, entonces hay mucho que trabajar, mucho que corregir. Esto no quiere decir que tengamos que, ¿cuál es la palabra? Angustiarnos, sino que vivir el presente, lo que se esté presentando en cada momento de nuestra vida, perdón, es lo que tenemos que abordar. Una persona que ha elegido, a ver, estos dos caminos para alcanzar nuestro tikkun no tienen el mismo valor en un sentido espiritual. Una persona que ha elegido conscientemente hacer el trabajo espiritual de transformación revela más luz para ella y para el mundo que una persona que se limita a reaccionar a las fuerzas externas. Al hacer la elección de moverse proactivamente hacia la transformación o hacia la luz, uno no solo corrige su propio tikkun, también tiene un impacto positivo sobre el tikkun global y colectivo. De una forma u otra, al final todos llegaremos allí y acabaremos el trabajo. Si no es en esta vida, será en algunas vidas futuras. La diferencia es en qué camino escogemos. El camino de nuestra transformación espiritual o el camino de la reacción. Es decir, el del rigor y el juicio de la columna izquierda o el de la misericordia y el altruismo de la columna derecha. Aunque elijamos el segundo camino, algún día acabaremos completando nuestro tikkun. De la misma forma que el tikkun del mundo se logrará a pesar nuestro. Cuando elegimos el camino del trabajo espiritual, todos nuestros esfuerzos sirven al mundo, así como a nosotros mismos. Esto nos lleva a la historia de Yitro. El pecado de adorar el becerro de oro, la materialidad, los abismos de las pasiones, etcétera, causó una gran fisura entre el pueblo de Israel y la conciencia del Mesías, que es la inmortalidad y la redención final. El pueblo debió alcanzar la inmortalidad cuando se halló ante Moshe en el monte Sinaí, que es Keter de Seirampín. Recordemos que cada mundo es un árbol completo, es un parsuf. Entonces, cada mundo tiene su Malkut, su Yesod, etcétera, y su Keter, hasta su Keter. Entonces, el monte Sinaí representa a Keter de Seirampín. Y Seirampín, dicho sea de paso, es el mundo de las dualidades, es el mundo
de los opuestos. Es el mundo donde tenemos que trabajar, hacer nuestro trabajo de corrección, integrar una polaridad con la otra. Pero debido a al incidente del becerro de oro, la inmortalidad se perdió. El Zohar enseña que la espiritualidad no desaparece nunca. El potencial de la inmortalidad sigue existiendo, aunque no se haya materializado en nuestra dimensión física. Por lo tanto, cada vez que leemos esta historia, el milagro de la revelación del monte Sinaí da poder a nuestra conciencia hacia la inmortalidad. A ver, una pregunta. ¿Qué es lo que se tiene que entender por inmortalidad? Porque ya van varias veces que se comenta. ¿A qué se referirá con alcanzar la inmortalidad? Nadie. Bueno, se lo llevan de tarea entonces. Yo sé que ya lo saben, pero no me lo quieren compartir, ¿verdad? Este es la manifestación en los planos superiores, porque nosotros sabemos que el mundo físico de Malkut no puede ser inmortal, es perecedero, es físico, este, pero nuestro aspecto más elevado, los planos, eh, nuestros mojín, nuestros intelectos superiores, eh, al manifestarnos en esas dimensiones, esa inmortalidad aparece. Bueno, entonces, déjenme ver dónde me quedé. Ok. Eh, El Zohar nos dice también que aquel que permanece despierto durante la noche de Shavuot vivirá todo el año siguiente. Esto se debe a que el día de Shavuot se establece una conexión con el poder de la inmortalidad que se reveló originalmente en el monte Sinaí. De hecho, esto de la inmortalidad, Hashem ya la había otorgado al pueblo de Israel cuando entrega precisamente las tablas a Moshe, pero todavía no pasaba el incidente del becerro de oro. Cuando Moshe baja y se da cuenta de del caos en el que había caído el pueblo de Israel, entonces rompe las tablas y se rompe el pacto de la inmortalidad. Y se tiene que volver a retomar la situación, porque hay una segunda entrega de las tablas. Esta es la razón por la cual este día de Shavuot, que es la columna central que corresponde a Zeir Anpin y que se llama Israel, es el vínculo de fe que lo une todo. También está escrito, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Proverbios 3:18. Puesto que el árbol de la vida, Zeir Anpin, es un árbol llamado uno, por consiguiente, que Israel abajo, puesto que Israel abajo está apegada y agarrada a este lugar, el árbol de la vida, Zeir Anpin, ellos son llamados uno. El árbol de la vida se llama uno, puesto que todo está apegado a él. Y su día, Shavuot, es ciertamente uno, vinculándolo todo y siendo el centro de todo, pues es la columna central.
Esto viene en el Zohar, Emor. Igual que la semilla encarna el árbol crecido. Las primeras palabras de este capítulo encarnan el poder de toda la historia. Y estas primeras palabras son oyó Yitro. Todo lo que Dios había hecho por Moshe y su pueblo. Rashi explica que Yitro oyó la partición del Mar Rojo, es decir, el mar de las lamentaciones, perdón, de las limitaciones. Este, mm, esta terminología proviene pues por todas las limitaciones existentes. Y un comentario aquí, esta apertura del Mar Rojo, eh, yo personalmente lo vinculo con la apertura de una región de nuestro inconsciente. Eh, es una región del inconsciente, abrir eso, acabar con las limitaciones y hacer que todo esto aflore al nivel de la conciencia. Es uno de los simbolismos. Y también oyó la guerra con Amalek, que tiene gematría 240, igual que la palabra Sayek, que significa duda. Esto fue así porque él, Yitro, necesitaba otra razón para venir al desierto a encontrarse con Moshe. El desierto es aquel aspecto nuestro donde realmente podemos, bueno, donde estamos ajenos a perturbaciones externas y donde realmente podemos hacer contacto con la esencia que somos y con lo superior. Por eso dice aquí, déjenme ver dónde está, para venir al desierto a encontrarse con Moshe. Y Moshe también representa un aspecto elevado, superior de nuestra psique, de nuestra alma. Aunque la partición del Mar Rojo era un milagro, no era suficiente para Yitro. Con cada milagro, Yitro vio que había un creador, un poder espiritual superior en este mundo físico. Él vio el poder de Nachshon, quien iba a ser cuñado de Aarón. Fue la conexión de Nachshon con el creador y su certeza en el sistema lo que le impulsó a entrar en el agua que le llegaba hasta el cuello. Y fue su convicción lo que partió las aguas. Eh, Está hablando de Nachshon, ¿no? Que se adelantó porque él dijo, Hashem nos dijo que avanzáramos hacia el mar y él avanzó, aunque todavía no estaba abierto. Bueno, el segundo milagro que Yitro necesitaba oír estaba en la guerra de Amalek. La victoria estaba enteramente en manos de Moshe. Cuando él elevaba sus manos, los israelitas salían victoriosos. Cuando bajaba las manos, eran derrotados. Moshe mantuvo sus manos elevadas. Y esto obviamente es un simbolismo que mantener las manos elevadas es precisamente expresarnos, mantenernos en los planos superiores. Mientras estemos manifestados o vibrando con las sefirot superiores, con los mundos superiores, no vamos, de hecho, no vamos a necesitar librar ninguna batalla, porque se nos dice en otras porciones, Hashem las librará por ti. Y es real, es verdadero, pero siempre y cuando
nos manifestemos en lo superior. Si estamos en las esferas inferiores, ya estamos en la batalla y lo más seguro es que la perdamos. Bueno, Yitro era el sumo sacerdote del faraón y era un maestro de lo oculto. La magia no era nueva para él. No fue hasta el segundo milagro, la guerra con Amalek, que Yitro se convenció que estas hazañas no eran simplemente magia, sino que procedían de un poder espiritual superior que guiaba a los israelitas. Es decir, como Yitro era un mago y muy poderoso, a él no le deslumbraban ciertos acontecimientos que algunos de ellos o muchos de ellos él también podía llevarlos a cabo. Pero empezó a observar que realmente había mucho más que una simple magia en, en la salida del pueblo hebreo de Egipto y en los milagros que se estaban sucediendo. Para conectar con este poder, Yitro sabía que se debía ser uno con la esencia del Creador. Y esto me recuerda a lo que les comenté al inicio, obedeció al Elohim. En otras palabras, tenía que transformar su deseo de recibir solo para sí mismo con el deseo de compartir. Mudarse de la columna izquierda a la columna derecha. Él eligió el camino del trabajo espiritual y debido a su deseo de transformarse y conectarse, Yitro fue merecedor de tener la energía de los 10 enunciados en la parashá de la Torá que lleva su nombre. ¿Cómo podía una persona como Yitro, que empezó siendo extremadamente negativo, transformarse completamente? Se convirtió no solamente en un seguidor y cumplidor de los preceptos establecidos en la Torá, sino también en alguien cuyo consejo y visión era buscado por el mismísimo Moshe. En Bejaloteja, Moshe le rogó a Yitro que permaneciera con el pueblo de Israel y que fuera sus ojos. ¿Qué había en Yitro que fuera diferente y único? Cuenta Mordejai que un hombre acudió a él y le dijo: estoy buscando mi camino espiritual y no puedo encontrarlo. El rabino contestó: si estás buscando el camino correcto, ya estás en el camino correcto. Cuando Yitro era un sacerdote de Midian, nunca fue autocomplaciente, nunca estaba satisfecho. Continuamente buscaba una verdad más elevada y Yitro estaba abierto a oír y a escuchar. Lo único que el Creador quiere de nosotros es que estemos abiertos. Bueno, esta es una gran característica, ¿no? Esto que nos comentan aquí, eh, el tener esa sed, esa hambre de conocimiento, de sabiduría, de búsqueda, de unión con lo superior. Yitro la tuvo y por eso lo consiguió. Está escrito: abre para mí una abertura del tamaño del ojo de una aguja, y yo abriré para ti las puertas eternas. En Cantar de los Cantares. A menudo pedimos algo al Creador y nos quejamos de no obtener respuesta, cuando lo cierto es que no estamos abiertos a oír la respuesta del Creador. Solo estamos receptivos a escuchar la respuesta que queremos oír. A la inmensa mayoría sucede esto. Si no se nos da la respuesta que queremos, ahí dejamos las cosas. No tenemos esa capacidad de aceptar y de asimilar la respuesta que se nos da. Es muy probable que enseguida venga
la que nosotros pedimos, pero tenemos que ser capaces primero de aceptar lo que nos envía la divinidad. Bueno, estar abierto al Creador empieza por estar abierto a otras personas. No tenemos que defendernos a nosotros mismos. No tenemos que combatir cada tema. No tenemos que luchar cada batalla para probar que tenemos la razón. Yitro oyó al Creador porque el corazón de Yitro estaba abierto a escuchar a los demás. Todos podemos ser merecedores de la conexión que tenía Yitro si despertamos nuestro deseo de estar abiertos al Creador, sin importar el lugar en el que estamos espiritualmente en este momento. Si queremos oír al Creador, todo lo que necesitamos hacer es abrir nuestros corazones y oídos para oír su voz. ¿Algún comentario hasta aquí? Tienen muy callados, ¿eh? ¿Por qué Moshe le puso el nombre de Gershom a su primer hijo? Ger significa extranjero y Shom allí, lejos de aquí, o extranjero en tierra extraña. Al poner este nombre a su hijo, Moshe quería recordarle a él y por extensión a nosotros que cada día que vivimos en este mundo es como si estuviéramos en el exilio. Solo cuando el alma regresa al mundo superior se siente verdaderamente en casa. Esto está muy, aparte de interesante, muy bonito, porque nos está diciendo que realmente estamos en el exilio. Nuestro ego, nuestro cuerpo físico, este, nuestra materialidad, etcétera, nos hacen creer que esta es nuestra verdadera casa y que estamos bien aquí y que no queremos irnos a ningún otro lado. Pero resulta que es lo contrario. Aquí estamos, este, como extranjeros en tierra extraña. Basta verlo con los ojos del alma para aceptarlo de esa manera, porque nuestra alma en realidad, su lugar es en otras dimensiones, en otras vibraciones, donde es libre, donde eh, expresa su luz, etcétera, etcétera. En cambio, aquí está limitada a un cuerpo, a unas emociones, a una mente, etcétera, etcétera, a ciertas vivencias. Un estudiante de Rab Eliyahu, perdón, estaba a punto de partir hacia un país lejano. El Rab le dio una bendición para que tuviera un viaje seguro. Extrañamente, el estudiante le preguntó por qué le bendecía solo porque iba a viajar. El maestro le contestó: esta bendición es para toda tu vida, estés donde estés. Él quería que su estudiante entendiera que nuestras vidas son siempre un viaje, aunque permanezcamos en un solo lugar. Estamos de viaje. Al poner el nombre Gershom a su hijo, Moshe nos enseñó que todos somos nómadas moviéndonos de un lugar a otro en un mundo físico que cambia y desaparece. Y el mundo real, el espiritual, nunca cambia y es eterno. Si entendemos esto, tendremos un mejor viaje en la existencia temporal y física, porque sabemos que que el mundo espiritual es nuestro auténtico hogar. Esto, algo que ya hemos escuchado mucho en otras ocasiones, estar aquí en la tierra es como ir a la escuela y que cada día regresamos a casa, a nuestro verdadero hogar. Eh, para el alma, ese cada día es cada encarnación. Cuando se deja el cuerpo,
se va a la casa verdadera. Y luego tiene que venir a la escuela a tomar las lecciones, a seguir tomando las lecciones. Hay tres pilares para la salud y la completitud, y por lo tanto para la inmortalidad. Uno, la columna de la izquierda, que representa el deseo de recibir. Dos, columna de la derecha, la mikvé o baño ritual o agua, que representa la sanación y la misericordia. Y tres, la columna central, que representa el deseo de recibir con el propósito de compartir, que actúa como un equilibrio entre las anteriores. El deseo de recibir puede ser positivo o negativo, dependiendo de si se desea recibir para compartir o solo para sí mismo. Dice, puesto que no podemos negar nuestro deseo de recibir, necesitamos crear un equilibrio. Mientras que estos tres pilares estén en su lugar, nuestro sistema inmune estará bien y nos protegerá tanto físicamente como espiritualmente. Miren, ahorita que dice esto aquí, aprovecho para recordarles que a veces es muy común enunciar el juicio o el rigor o la fuerza como si se tratara de algo negativo, pero no es verdad. El juicio, el rigor, la fuerza son cosas muy necesarias. El problema está cuando las usamos, digamos, desmedidamente o para fines egoístas, como esto de recibir para uno mismo o para perjudicar a otros, en el caso del rigor, en el caso de la fuerza. Pero, por ejemplo, hay muchas situaciones en las que es necesario abordarlas con esta columna. Les comentaba en una ocasión, imagínense que un niño muy pequeño toma un arma en sus manos. Este, los papás no pueden consentirlo a que continúe con esa arma. No pueden dejarlo a ver qué pasa porque es muy, muy riesgoso, muy peligroso. Entonces, de hecho, tienen que actuar con fuerza, tienen que actuar con rigor, este, limitando a ese pequeño a que tome ese tipo de artefactos y de otras situaciones, ¿no? En muchos casos, el rigor, la disciplina, la fuerza es la mejor manera de abordar una situación. Bueno, el ritual del baño en la mikvé nos purifica de la negatividad, tanto simbólicamente como físicamente. Y esto es lo que sucede cuando leemos y conectamos con la historia de Yitro. Eh, Podemos eliminar la energía de la muerte con esta historia, pero la naturaleza humana demanda que necesitamos una prueba de que haya sido eliminada. Demandar una prueba nos hace vulnerables a la fuerza de la muerte. Estamos presentes para el milagro, pero esto no es suficiente para nosotros. Nos vemos vulnerables de nuevo a esa fuerza o energía conocida como ángel de la muerte. ¿Qué tipo de prueba ocupamos? La idea de que hoy en día somos capaces de elevar nuestra conciencia y volvernos más conscientes es difícil. Es difícil porque necesitamos reconocer el poder de la luz para crear la inmortalidad. La fuerza superior de lo infinito y de los 72 nombres de Dios, la fuerza superior que nos dice que cuando hemos completado la lectura de este capítulo, nuestros cuerpos están limpios de esa fuerza energía conocida como muerte. Las personas que presenciaron las 10 plagas todavía querían pruebas.
vieron los cuerpos y entonces fue cuando creyeron. Pruebas. Después de 3 días dejaron de creer de nuevo. Es eh, una actitud tan arraigada en los seres humanos, el negativismo, la duda, el miedo, que a veces por más milagros que presenciemos o por más pruebas que tengamos, inmediatamente cedemos a la duda otra vez. Es decir, entregamos el poder al ángel de la muerte, al oponente, y nos vuelve a hacer caer en el miedo, en la duda, en la inseguridad, etcétera, etcétera. En Egipto. En Éxodo 18:1 dice, ¿por qué Yitro, el suegro de Moshe, recibió el honor de que su nombre fuera escogido para esta historia? Yitro era un sumo sacerdote de artes ocultas y magia negra. A medida que se fue acercando a Moshe, cambió su vida y se volvió una persona justa. Yitro estaba abierto y receptivo a un mejor entendimiento de este mundo. Por este motivo, fue capaz de transformar su naturaleza de una extrema negatividad al otro extremo de una gran energía positiva. Esta parashá lleva el nombre de Yitro para mostrarnos que nuestro esfuerzo hacia la transformación espiritual es el criterio según el cual somos juzgados. Miren, y todo esto es relativo. Es muy importante, sobre todo cuando se trabaja en una agrupación, en una institución, en una colectividad, no andarse comparando, porque algunos quizás logren grandes cambios, grandes transformaciones, y otros logren otras más pequeñas. Pero lo que importa es la autenticidad, la veracidad con que cada quien hace su trabajo. En algún caso pueda significar más un avance de 1 metro que otros avances de cientos de metros en otras personas. No sé si me explico. Lo importante es centrarnos en nosotros mismos y hacer nuestro trabajo, nuestra corrección. Moshe tenía parientes espirituales, así que espiritualmente hablando tenía ventaja. En cambio, Yitro provenía de un entorno completamente negativo y él mismo era una fuente de negatividad. En Mejiltá Yisro 1:1 dice, no había una deidad en el mundo que Yitro no hubiera idolatrado. El salto que dio de un extremo del espectro espiritual al otro hizo que se ganara la bendición de que esta parashá llevara su nombre. Es decir, es esa proeza que todos tenemos que hacer de desarraigarnos de esa oscuridad, de esa negatividad que nos domina, para de una vez por todas determinarnos en el lado contrario, en el lado opuesto, en el lado de la luz, en el lado del amor, en el lado del servicio, de, del altruismo, etcétera. Y una vez que se está ahí, continuar agarrándose de todas estas herramientas del conocimiento superior, del estudio de la Torá, del estudio del Zohar, etcétera, etcétera. Porque una vez que hemos empezado, si nosotros mismos lo determinamos, ya se nos tienden las manos de Hashem o de sus ángeles para continuar en este proceso. Dice, Rashid dijo que Yitro vivía en la compañía del poder
y el honor más grandes de su tiempo. Pero su corazón le impulsó al árido desierto para buscar y escuchar las palabras de la Torá. Fue un gran logro porque él ya tenía mucho desarrollado, muchos avances y fácilmente su ego lo podría haber convencido de que era más importante lo que él tenía o lo que había logrado que lo que podía encontrar por el lado derecho. Sin embargo, gracias a su inteligencia y a su obediencia, fue que determinó seguir a Moshe y a Hashem. Bueno, es cuanto. Espero que ahora sí me compartan algo, ¿eh? Comentarios, por favor. Fíjense que yo creí que no iba a poder leer porque se me anda cerrando la garganta, pero sí salió. A ver, ¿qué me tienen que decir? ¿Qué les deja esta porción así de manera general y también de manera individual? ¿A poco no es muy sorprendente algo que parece solo ser una historia social y realmente trae todo un compendio de enseñanza, de sabiduría? Adelante. Definitivamente todas las parashas tienen el sentido sot, es el secreto, ¿no? Siempre, cada vez que estudio una porción de nuevo, siempre hay algo que se, que se percibe, que se siente y que se aprende. En Ujú, esta, respecto a Yitro, a mí me llama mucho la atención de que, pues, que sea el nombre de, no solamente del suegro de Moisés, sino que el suegro de Moisés haya sido un mago negro. ujú, ujú. Y tuvo la oportunidad de, de, de corregir. O sea, Yitro me hace sentir como que todavía hay esperanzas para mí también, ¿no? De que yo puedo ser, pues, yo quisiera ser como Yitro también, de poder conectar, estar, no perder, de poder trascender, de poder autorrealizarme como Yitro. Entonces, Definitivo. eso es lo que me enseña Yitro. Y también de que, pues, de que no se le haga tanto énfasis, que no se llamen los mandamientos, por ejemplo, la parasha, sino que se llame Yitro. Ujú, eh, Porque lo del monte Sinaí, todo eso se presenta en esta porción también. Y sí, todavía Moisés le hace consultas a él. ajá, Entonces, creo que a esa enseñanza me deja. Y respecto a lo de la inmortalidad, pienso que me quedé pensando de que la verdadera, que realmente es que en Cábala se habla del mundo venidero, ¿no? Y, y entonces este mundo es el mundo estacionario, no es un mundo que venimos ahora así como que de paso, pues, ¿no? Que realmente el mundo que viene, ese es el verdadero mundo. Y respecto a eso de la inmortalidad, y también desde el punto de vista cabalístico, la inmortalidad para mí viene a ser en ese mundo venidero, la inmortalidad del alma, como claro. usted venía diciendo al principio, de que hemos venido aquí varias veces ya. Ujú. No, no, no es la primera vez que estamos por estos, que hemos encarnado. Perdón, y también me dice que, que la verdadera muerte es que, insisto, desde el punto de vista cabalístico, no, la muerte no existe. La Ujú. muerte, en realidad, la única muerte que existe es la muerte en vida. Cuando dejamos de esa búsqueda, ¿no? Cuando insistimos en quedarnos en Egipto a la orden del faraón, para mí eso es la muerte.
porque Sí. porque los zombies sí existen también, sí existen los zombies, y es eso justo, cuando estás muerto en vida. Entonces, yo creo que esta porción arroja mucha luz para mí en ese sentido, y me hace reflexionar, ¿no? De que, de que, de que realmente tenemos esta vida, esta vida es una oportunidad para tratar de hacer las cosas mejor cada vez más y aprender y sí, justo prepararnos para el mundo venidero, Ujú. tener una experiencia, ¿no? Porque decía el maestro Estrada que el alma es el conjunto de experiencias que nos, como decía, es el el alma es el conjunto de experiencias que, lo quiero decir literal, como lo decía él, pero es algo así como que, fu- que, func- que funciona como mediador plástico, algo decía así, entre el ser que somos y lo humano que tenemos, algo así. Ya no me acuerdo cómo lo definía el alma, pero me gusta mucho esa definición. Sí, es muy Entonces, interesante. realmente somos una experiencia, ¿no? Somos una experiencia porque podremos hacer mucho dinero, podemos hacer, y qué bueno, ¿no? Que seamos exitosos económicamente también es bueno, pero en realidad lo que uno se va a llevar es la experiencia, no el dinero. Entonces sí hay que como que materializar un poco más, perdón, espiritualizar más la materia. Bueno, hasta ahí, gracias. Gracias, Armando. Muy interesante tu comentario. ¿Alguien más? Pues yo no tengo mucho que decir, reverendo, pero sí me llama mucho la atención de que cómo al tomar conciencia, lo que se leía hace rato, el simple hecho de tomar conciencia a dónde llevó a Yitro, o sea, completamente al otro lado, al lado de la luz, Ajá, y qué tanto no se ha de haber preparado para que Moisés le pidiera consejo a él, o sea, hasta dónde no llegó que él lo buscaba. ajá. Entonces, pues sí es algo muy interesante, muy bonito. Y bueno, yo apenas voy ahí en mis pininos, pero yo digo, yo no sé hasta dónde alcance en esta vida, pero yo sé que ya, yo con estos estudios, yo ya cuando menos yo entré Ujú. y yo sé que en la siguiente le voy a seguir. De una u otra manera mi alma va a buscar esa luz que uno necesita y para lo que vinimos. Entonces a mí yo me siento muy feliz de haberlos conocido a ustedes, de estar aquí y de dar mi pasito, porque pues voy lenta, ¿verdad? Pero aquí estoy muy contenta y muchísimas gracias. Es todo. Excelente comentario, Aida. Felicidades, porque definitivamente nuestra alma va a volver a buscar estas experiencias. Definitivamente. Sobre todo porque le proporcionan luz. Y es un hecho que va a volver a buscar esto. Y esto opera en todos los niveles, aún para los que vayan empezando o para los que vayan intermedios o para los que vayan avanzados. Yitro y todas las porciones traen su aportación de experiencia, de luz, de sabiduría. Entonces, como lo decía aquí también en el escrito, no importa en qué nivel estemos espiritualmente, lo importante es que veamos, sintamos esa necesidad de hacer este trabajo y que hagamos lo que esté en nuestras manos, en nuestra capacidad. Eso es lo importante. Muchas gracias, Aida. Al Francisco, contrario, ¿quieres? Ok. ¿Quieres comentar? Ah, no está Francisco. Nos abandonó. Bueno,
Pues es todo el material. Les quiero comentar que no he platicado con Ana, únicamente, aunque esto, solamente le pregunté que si cómo habían quedado en torno al otro material y ya me platicó que hoy no iba a estar pero el siguiente sábado sí. Y nosotros vamos a continuar con los estudios estos de las porciones, del nombre divino, y nos vamos a ir preparando, nos vamos a ir perfilando para hacer un trabajo, el trabajo del Homer. Ya se los había comentado. Estamos esperando nada más a que se acerque la fecha para empezar a hacerlo. Y todas las demás prácticas que estén en nuestras manos las vamos a también llevar a cabo. Entonces, pues muchas gracias por su presencia, por su asistencia, sus comentarios, sus aportaciones, siempre muy enriquecedora. Armando, mucha suerte en tu viaje, en tu cambio y mucho éxito en lo que vas a emprender. Y, y te esperamos aquí en las siguientes sesiones. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos. Que tengan excelente tarde y fin de semana. Nos vemos la siguiente. Igualmente, hasta luego, que estén Hasta bien. luego, que estén muy bien. Reverendo tiene un minuto. Sí, voy a cortar la grabación.